Bien, entonces vamos a estar, les decía, en el libro de Romanos capítulo 8. Iniciamos en el verso 27. Y luego dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Aquel que escudriña, ¿verdad? Es Dios. Y lo hace a través del Espíritu Santo, indicando que no hay nada, ¿verdad? Nada que pueda sorprender a Dios. Dios conoce el sentir de cada uno de nuestros corazones. De tal manera es que cualquier pensamiento que llegue a nuestras mentes, mucho antes de que llegue a nuestras mentes, Dios ya lo conoce. Dios conoce qué es el sentir del corazón de nosotros si estamos tramando cosas desagradables a Dios o estamos deseando hacer lo que a Él lo honra, lo que a Él le agrada. ¿Qué creen ustedes que le puede llegar por sorpresa a Dios que Él no conoce o que Él desconoce? No hay nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos creó y Él conoce todo lo que va a sentir un ser humano. Él conoce el despertar, el levantarse, el acostarse, el dormir de todos nosotros. Mucho antes de que nazcamos, Él ya conocía todas esas cosas, ¿verdad? Entonces dice aquí que el Espíritu, ¿verdad?, es el que intercede por ¿quiénes? Por los santos. ¿Quiénes son los santos de los que está hablando la Escritura? Son los apartados, los que le han dicho a las cosas del mundo, y cuando digo las cosas del mundo, es al sistema corrupto que está a contra de Dios, que trabaja oponiéndose a la voluntad de Dios, ¿verdad? En Salmo 39, del 1 al 2 dice, oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. ¿Ven cómo dice que Jehová conoce todo lo de un ser humano? No únicamente de una sola persona, sino que de todo el ser humano. Entonces, el santo es el que ha sido justificado, es el que ha sido ¿qué? Santificado, es el que ha nacido de nuevo, indicando espiritualmente, ¿verdad? En el verso 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hemos escuchado muchas enseñanzas en estos pasajes de lo cual se trata esta enseñanza el día de hoy. Muchos dicen, ¿verdad?, que los que son elegidos, solamente los elegidos son los que son llamados, ¿verdad? Pero no es verdad que Dios únicamente eligió a unos cuantos. No es verdad
que Dios limita el llamado. Dios le hace el llamado a todos, pero no todos van a responder a ese llamado. Sabemos y conocemos bien el pasaje bíblico en Juan 3:16, ¿verdad? Que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo que crea en Él sea que salvo. Entonces ahí el llamado es ¿para quién? Para todos. ¿Cuál es el propósito del llamado de Dios? Que todos seamos salvos, ¿verdad? No unos cuantos, todos. Entonces, los que son llamados de acuerdo a su propósito, indicando que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Número 1, santidad, ¿verdad? Número 2, obediencia. Número 3, convivio espiritual. Y número 4, vida eterna. Usted lo puede poner en el orden que usted guste. La finalidad es que Dios tiene un propósito. Quiere que todos seamos santos. Por eso Jesucristo nos dice: sean santos como su Padre que está en su Padre celestial es santo. La obediencia dice que por la desobediencia de un hombre, indicando Adán, el pecado entró. Pero luego dice que por la obediencia de otro hombre, hablando de Jesucristo, ¿verdad? El pecado fue ¿qué? Derrotado. Jesucristo vino a darnos la reconciliación junto con el Padre. ¿Para qué? Para que tengamos un convivio espiritual. Y ese convivio espiritual es ¿para qué? Para que podamos tener vida eterna, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces aquí vemos cuál es el propósito de Dios. Ahora bien, en el verso 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean qué increíble. Porque a los que de antemano conoció, ¿qué indica que a los de antemano conoció? Que Él ya sabía quién iba a responder a su llamado, quiénes iban a tomar parte de su propósito. Por eso dice que a los que de antemano conoció también los predestinó. Ahora bien, yo les pongo este ejemplo. Fíjense bien lo que les voy a decir. Si usted, como padre o como madre, es una persona multimillonaria, y usted conoce que uno o varios de sus hijos, supongamos que tiene muchos hijos, varios de sus hijos van a ser personas que no les va a importar descuidar la fortuna o la herencia que usted les pueda dejar. Pero usted conoce que varios de sus hijos e hijas, ellos sí van a cuidar de la fortuna que les va a dejar, de la herencia. Entonces, ¿a quién usted, teniendo ese conocimiento, le dejaría más control de la fortuna? ¿Al que sabe que la va a derrochar o al que sabe que la va a multiplicar? De igual manera es esto. Porque Dios de antemano conoció quién iba a responder a su llamado, entonces a Él los predestinó a hacer ¿qué?
hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es en la imagen que Dios nos creó al principio? A su semejanza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó con esa imagen y semejanza? Se perdió a causa de ¿qué? Del pecado. Pero a través de Cristo Jesús, Dios quiere, ¿verdad? Nos predestina para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y de esa forma, ¿verdad? Poder nosotros ser ¿qué? Recuperar esa imagen, esa semejanza. Sabiendo que Jesucristo, fíjense bien, número 1 es santo, obediente, espiritualmente uno con Dios, posee vida eterna. Habíamos perdido esa imagen a causa de la desobediencia y el pecado, ¿verdad? Pero ahora somos hijos. Si vemos en el libro Primera de Juan, capítulo 3:2, vean lo que dice. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. No conocemos esa semejanza, ¿verdad? Porque si hay una persona que nos ve físicamente y conocía nuestra forma de ser antes que no éramos cristianos, esa persona nos va a seguir viendo igual. Pero hasta que no vea nuestro comportamiento, hasta que no escuche nuestra forma de expresarnos, y que se dé cuenta que las cosas que hacíamos ya no las hacemos, es que Él va a ver una cosa diferente, pero físicamente nos va a seguir viendo igual, ¿verdad? Pero esa imagen y esa semejanza, hay que recordar que es la que se trabaja o la que se está formando, ¿en dónde? En el hombre interno, el que no podemos ver. Ese cuerpo glorificado que Jesucristo ha recibido, ese todavía nosotros no lo podemos ver, no lo hemos conocido. Privilegiados fueron los apóstoles, que sí lo vieron, ¿verdad? Porque Jesucristo le dice a Tomás, ¿verdad? Que ponga sus dedos en sus heridas y en su costado pusiera su mano, indicando que él sí tuvo el privilegio de ver su cuerpo de Jesucristo glorificado, mas nosotros no. Pero entonces, ¿qué es lo que indica eso, verdad? Que todavía no sabemos cómo se ve, pero creemos que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, porque Él es el primero que obtuvo el cuerpo glorificado. Y después lo seguiremos todos si terminamos la carrera. Entonces, vemos la gran diferencia que hay de que el llamado se le hace a todos, pero no todos responden. Verso 30. Dice aquí, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también, ¿qué dice? Glorificó.
Por eso es que si ven en el verso anterior, ¿verdad? Dice que Jesucristo es el primogénito, indica que es el primero entre muchos hermanos. Y luego después, aquí en el verso 30 dice, ¿verdad? Que a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Y a qué los llamó? ¿Los llamó para qué? Para que fueran justificados. Ahora bien, la palabra justificado, ¿qué significa que Dios justificó? ¿Éramos enemigos de Dios? A través de Jesucristo, y Dios estando en Jesucristo, lo declara el libro de Primera de Corintios 5:19, nos reconcilió, ¿verdad? Dentro de esa reconciliación, ahora somos justificados, indicando que ya no hay una penalidad. La deuda que nosotros teníamos con Dios por nuestras faltas, por el pecado, indica que Él nos ha absuelto de toda carga, que ya no somos condenados. Justificó indica que ya no tenemos culpa, porque Él pagó el precio. Y entonces, porque Él, ¿verdad? Porque Él nos ha justificado, Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, la deuda de nuestros pecados, Él la saldó. Por eso es que dice que a los que justificó, a esos también glorificó, porque Jesucristo nos nos va a presentar con Dios, ¿verdad? Justificados, y de esa forma vamos a poder obtener ¿qué? Nuestro cuerpo glorificado. De lo contrario, ¿quién puede justificar al ser humano sin recibir la justificación de Jesucristo? Imagínense, nada más por un momento, elaboremos en este pasaje. Imagínense que las personas que siempre rechazaron a Jesucristo, las personas que nunca fueron obedientes, que nunca se preocuparon por permitir que Dios las santificara, se presentan delante de Dios. ¿Y qué creen ustedes que Dios les va a decir? ¿Verdad? Apártense de mí, yo no los conozco. Pero los que fueron justificados, los que buscaron la santidad de Dios, los que buscaron la obediencia, los que buscaron tener ¿qué? Un convivio espiritual, entonces cuando se presenten delante de Dios, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Bien hecho, mi fiel y buen siervo. Pásale al reino de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado será la forma donde Dios va a ver la imagen de Jesucristo en ese cuerpo glorificado y jamás va a ver los pecados que cometimos porque Cristo Jesús pagó la deuda que ni usted, ni yo, ni nosotros podíamos pagar. Vean lo que dice en el verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros o si Dios está al lado de nosotros o de nuestro lado, ¿quién estará a contra de nosotros? ¿Sí? ¿Quién puede estar a contra de nosotros si Dios está de nuestro lado? En Salmos 118:6 dice, Jehová está a mi favor, no temeré, no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Fíjense bien,
No debemos de tenerle miedo al hombre. Es verdad que el hombre nos puede quitar la vida, pero el hombre no es el que decide si nos vamos al infierno o nos vamos al cielo. El que decide es Dios, pero por nuestra propia decisión. Si nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, número 1, número 2, como Señor, como amo, entonces nos convertimos ¿en qué? En personas obedientes. Uno de los graves problemas que existe es que mucha gente quiere hacer a Jesucristo su Salvador, pero no de acuerdo a los mandamientos de Dios, sino de acuerdo al entendimiento del hombre. Lo hacen su Salvador, pero nunca lo obedecen, ¿verdad? Nunca lo obedecen, por lo tanto nunca lo hacen ¿qué? Señor, amo. Y esa es una de las razones por lo cual vemos tanta persona que se dice ser cristiano, pero no lo es. ¿Quién es el que está a contra de nosotros si Dios está a nuestro favor? Número 1, considero que nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿por qué? Porque no sabemos cómo ejercer dominio propio, porque tomamos decisiones lo cual siguen dañando nuestra relación con Dios, porque todavía hacemos cosas que deshonran a Dios. Entonces, vean lo que dice aquí, y el segundo, sabemos que es el enemigo. Y cuando digo que es el enemigo, sabemos que Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero sabemos que Satanás cuenta con muchos demonios, lo cual continuamente andan por todo el mundo buscando siempre traernos ¿qué? Tentaciones para caer en pecado. Pero vean lo que dice en el 32. El que no negó a su hijo propio, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también junto con él todas las cosas? Jehová Dios no negó a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Para qué propósito lo hizo o con qué plan lo hizo? ¿Verdad? Vemos nosotros que lo hizo con la finalidad de reconciliarnos, para que podamos tener una relación íntima espiritual con Él, para tener un convivio diariamente con Él espiritualmente, para que caminemos en obediencia, en santidad. ¿Sí? En el verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bueno, sabemos que el que acusa a los santos día y noche es Satanás. Porque Dios es el que justifica. ¿Sí? Entonces, en el verso 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió.
Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora bien, ¿por quiénes está intercediendo Jesucristo? Por los que aman a Dios, ¿verdad? Por los que amamos a Dios. ¿Ustedes creen que Jesucristo está intercediendo por los que amaron a Dios, es decir, los que ya murieron? No, ¿verdad? ¿Estará intercediendo Jesucristo por los que en el futuro sabe que amarán a Dios? Sí, ¿verdad? Pero aquí lo está haciendo muy específico, ¿verdad? Satanás no murió por nosotros, ¿sí? El que murió fue Jesucristo y por eso Él no va a condenar a sus santos. Y por eso dice, ¿verdad?, que resucitó, reafirmando su sacrificio, reafirmando que Dios lo entregó por todos nosotros. Y así es como declara la palabra, ¿verdad? Por todos nosotros en el capítulo 32. No dice por unos, dice por todos nosotros, indicando que los santos, los que van a corresponder a su llamado. Entonces, vemos nosotros que Jesucristo en el verso 34 está intercediendo por todos nosotros. Verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Me encantan estos siguientes versos que vamos a ver. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, ojo, dice del amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, indicando tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nada de eso nos puede separar de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo único que nos puede separar de Cristo? El pecado. ¿Sí? El pecado. Dice que en el 36 dice, tal como está escrito, por causa tuya somos estamos destinados a la muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Eso indica que el enemigo siempre va a andar buscando cómo destruirnos. El enemigo tiene tantas artimañas y se ha equipado con tantas artimañas para la destrucción del ser humano. Salmos 44, 22 dice, vean lo que dice Salmos 44, 22. Pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Y aquí hay algo muy interesante. Por causa de lo que creemos, a causa de la relación íntima espiritual que tenemos con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, dice que nos matan. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado en las noticias, las que no son noticias falsas, que hay tanta gente en Irak, en Siria, Irán, Medio Oriente, que están perdiendo sus vidas por su creencia en Cristo Jesús, por su fe en Cristo Jesús? Muchos de ellos son decapitados porque no renuncian a su fe cristiana.
Y el hecho de que en este país aún no ha llegado a ese nivel como en otros países. La realidad es que hay mucho país en lo cual, por causa de creer en Dios, en Cristo Jesús, los matan. ¿Sí? Por eso es que mucha gente dice, bueno, es que yo no he visto que maten a nadie por creer en Dios, en Jesucristo. Pero sí está pasando en otros países. Y sí es verdad que eso sucede. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir regresando al verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí nos está dando, ¿verdad? Ejemplos de que si puede ser tribulación. Y nos damos cuenta que hay mucha gente que sufre tanta persecución, ¿verdad? Por su creencia. Sabemos también que viven angustiadamente porque no saben cuándo alguien va a llegar y les va a quitar la vida. Sabemos que sufren hambres porque a veces tienen que huir y dejan toda su riqueza, sus casas, y se llevan a veces únicamente lo que llevan puesto. Y dentro de todo eso, cuando van en camino o cuando están huyendo, tienen que enfrentar tantos peligros, pero dice que nada de eso los puede separar del amor de Dios, de Cristo Jesús, perdón. Ni tampoco la espada, porque cuando llegan a ser decapitados o llegan a que los matan, el hecho de que el hombre te quita la vida, eso no te separa del amor de Cristo. Al contrario, te hacen un favor porque en el momento que te quitan la vida, pasas a estar en la presencia de Cristo Jesús. Entonces, sabemos que estas cosas son reales. Ahora en el verso 37 dice, vean lo que dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él es el que nos amó. ¿Y por qué usa la expresión de pasado? ¿Verdad? Nos amó. Porque sabemos que antes de la fundación del mundo, Él ya nos amaba. ¿Verdad? Por eso usa la expresión de el pasado. Entonces, si nosotros sabemos que somos más que vencedores, imagínense por un momento, si usted se considera una persona cristiana, si usted es una persona creyente, una persona que anda buscando la santidad, anda caminando en obediencia, tiene un convivio espiritual con Dios, y llegara un grupo de personas malvadas y le dijeran, renuncias a tu fe y te perdonamos la vida, y si no renuncias a tu fe, entonces te vamos a quitar la vida. Ahí es donde debemos de refugiarnos en Cristo Jesús para saber que somos más que vencedores en Él. Porque sí, el hombre nos puede quitar la vida, pero el renunciar a nuestra fe sería perder la vida eterna. ¿Sí? Entonces en el verso 38
Dice así: porque estoy convencido que ni la muerte, ¿ven lo que les decía? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, hablando de los poderes de la oscuridad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto en el 39, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que muchos hacen a Cristo su Salvador, inclinándose en su propio entendimiento, mas no de acuerdo a Jesús. Y como les decía, pero no lo hacen su Señor. Y aquí nos dice que Jesucristo, ¿qué es? Señor nuestro, nuestro Señor. Entonces, vean lo que dicen. Porque estoy convencido en el verso 38 que ni la muerte. ¿Alguien te quita la vida? ¿O te amenaza en quitarte la vida para que renuncies en la fe de creer en Cristo Jesús? Entonces dice que ni la muerte, ¿verdad? Ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ¿verdad? Y luego vean lo que dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y cuando dice ninguna otra cosa creada, nos incluye al ser humano. Podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, ¿verdad? Dice esto: pero está escrito, cosas que ojo no vio, ni han entrado en el corazón del hombre, es decir, ni se lo han imaginado, ni lo han pensado, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. ¿Quién de ustedes se puede imaginar cómo es el cielo? ¿Quién de ustedes se puede imaginar las mansiones que Jesucristo mismo dijo que iría a preparar? ¿Quién de ustedes se puede imaginar un cuerpo glorificado? ¿Sí? ¿Quién de ustedes puede imaginarse cómo se va a adorar a Dios en el cielo? ¿Qué culto se le va a ofrecer a Dios en el cielo? ¿Qué música se le va a tocar y se le va a cantar? Si usted no está buscando vivir una vida santa, obediente o con obediencia, un convivio espiritual con Cristo Jesús, con Dios, usted se está perdiendo de la vida eterna junto con Él. Todos nosotros hemos probado el pecado. Todos nosotros hemos sabido lo que el pecado es y cómo lo practicábamos antes de venir a Cristo Jesús. Pero hoy esta tarde yo le voy a pedir que si usted no ha probado la santidad de Dios, pruébela y practique
esa santidad. Y le garantizo que esa santidad tiene un sabor mucho mejor que el sabor del pecado. Esa santidad trae vida, lo cual el pecado trae muerte. Y usted puede ser más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso es de que necesitamos caminar en obediencia para los que ya hemos probado la santidad. Continuar viviendo de acuerdo al Espíritu. Y así nunca le vamos a dar cavidad a los deseos de la carne. Se lo vuelvo a repetir, le hago la invitación a que pruebe la santidad de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que te manifiestes en todas las personas que puedan escuchar esta enseñanza que tú nos has dado. Y que los que aún están sin probar tu santidad, que al manifestarte en ellos lo bueno que tú eres, les puedas provocar arrepentirse y traerlos al arrepentimiento para que ellos prueben de tu santidad y puedan caminar en obediencia, en un convivio espiritual, para que puedan tener vida eterna a través de ti, Cristo Jesús. Y los que ya hemos probado de tu santidad, ayúdanos a continuar más y más en obediencia. Y que todos juntos podamos andar en ese convivio o caminar espiritualmente conviviendo contigo. Necesitamos de ti, porque sabemos que en ti somos más que vencedores. Por eso a ti, Padre glorioso, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.